¿Qué tal? Buenas madrugadas, Sebastián. Son las 3 de la mañana aquí en México. Quería comentarte y compartirte que fuiste el podcast que más escuché, 5.810 minutos, que te aseguro no los recuerdo. Principalmente porque solo mi mente está acostumbrada a escuchar tu introducción y después de eso ya no hay nada. No lo recuerdo absolutamente, solo sé que duermo plácidamente. Quiero agradecerte por todo este año que me has ayudado a dormir, y a los demás que también están escuchando este podcast. Yo siento que eres un estilo de Morfeo, que nos ayudas a dormir y está guay. Así que no quiero alargar esto y solo quiero decirte gracias. Espero continúes con ese podcast porque ayudas a muchas personas. Hasta luego y buenas noches. Nos vemos. Voy a dedicarle este episodio a Sofía Díaz, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 101 las personas que a día de hoy colaboran con este podcast, las personas que apoyan a este podcast mediante PayPal. Si vos también querés ser una de esas personas, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Sí, es /. ¿Sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés feliz, rebosante de alegría, cual nugget de McDonald's. Bueno, en realidad el nugget de McDonald's no es alguien que ahora mismo esté rebosante, sino que es alguien que ahora mismo está rebosado. Y no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Un rebosante es, calculo que aquella sustancia que se utiliza para rebosar, o incluso la persona que rebosa, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede ser rebosante aquel que trabaja en McDonald's rebosando justamente los nuggets, ¿no? Aquella persona que tiene ahí los pollos y empieza como a embardunarlos de pan rallado o de lo que fuera.
¿no? Esa sustancia que se le pone alrededor a los nuggets para poder crear esa capa que luego se dora cuando se fríen, ¿no? Y nada que ver con esto tiene Dora la Exploradora, ¿no? Porque, qué sé yo, si el nugget se dora cuando se fríe, ¿qué ocurriría si Dora va a McDonald's y pide nuggets, ¿no? O peor aún, si Dora trabajase en McDonald's, ¿no? Si Dora trabajase en McDonald's y toma un nugget y lo dora, ¿no? Dora toma el nugget y lo dora. Vamos a contar una historia que tiene que ver con Dora, pero antes vamos a enviarle un abrazo muy grande a Valnek o a Valnek. Escuchábamos la voz de Valnek al inicio de este episodio. Valnek es de México, parece que fuera de Rusia, ¿no? O de algún país escandinavo, quizás por su nombre. Quizás su nombre me remonta cual cometa, cual barrilete, por los cielos, ayudado por el viento, ¿no? Por la ventisca o por la brisa. En realidad, no me refería a esa remontación, ni siquiera a esa remontada, sino que digo que su nombre me suena a un nombre ruso. Pero Valnek no es ruso, Valnek es de México. Y hablaba de cuánto escucha este podcast. Así ocurre con muchísima gente que se comunica conmigo todos los días, ¿no? Y me cuenta cuánto escucha el podcast y cómo el podcast le sirve, porque de la misma forma que Valnek nos contaba que ya es una rutina para él escuchar el podcast y que los recuerdos que tiene de la noche anterior tienen que ver con mi voz haciendo la introducción de este podcast y no mucho más, que luego de eso ya no recuerda más nada. Esto ocurre con muchísimos oyentes que también han adquirido el hábito de escuchar este podcast y ya, como hablábamos en el último episodio, tienen la tranquilidad de saber que no habrá ningún tipo de impedimento para poder dormirse, y eso los lleva a que su estadio emocional al momento de ir a dormir sea mucho más relajado. Por lo tanto, esa relajación contribuirá a el hecho de poder dormir, ¿no? El hecho de estar en una situación que nos genere tranquilidad y que no nos genere nerviosismo ni miedo, contribuye con que podamos descansar, ¿no? Las personas, a partir de la escucha de este podcast, ya han perdido el miedo al momento de ir a dormir y ya lo desean y ya lo disfrutan y ya lo esperan incluso. Y vos me dirás, bueno, pero ¿quién no? ¿No? ¿Quién no hace eso? ¿Quién no espera el momento de ir a dormir? En teoría, el momento de ir a dormir es un momento en el cual uno recargará energías, es el momento en el cual uno descansará. Por lo tanto, se entiende que después de un día agitado o después de un día, punto, la mayoría de nosotros esperamos el momento de ir a dormir. No te digo con ansias, que las ansias dependerán del día, pero habitualmente uno espera el momento de ir a dormir, un poco más, un poco menos, pero quizás sabe que llegará un momento en el cual uno podrá descansar. Y ese momento se asocia con el disfrute. Entonces hay algo antinatural en el insomnio, ¿no? ¿Qué sé yo? El hecho de que no podamos dormir y nos genere un cierto rechazo del momento de ir a dormir, genera una situación antinatural. Genera una situación que no a todo el mundo le ocurre y que incluso
no le debería ocurrir a nadie. Por suerte, tanto Valnek como vos se han cruzado con este podcast y ya no sufren esto de lo que te estaba hablando recién. Ya no les ocurre, ya no tienen miedo de ir a dormir, ya no tienen dificultades que puedan generarle algún tipo de nerviosismo que incluso sea contraproducente para poder dormirse. Uno ya pierde el miedo de ir a la cama. Diferente es cuando se utiliza algún tipo de sinónimo, ¿no? Bueno, algún tipo de sinónimo no. En realidad, cuando se utiliza la expresión ir a la cama para graficar algún otro tipo de cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Habitualmente uno puede decir me voy a la cama y se va a dormir. Pero si dice me voy a la cama con Luisina, bueno, ya puede llegar a interpretarse otro tipo de cosa, ¿no? Si Luisina es una persona que tiene, qué sé yo, una cierta atracción y es mutua, bueno, cuando uno dice me voy a la cama con Luisina, seguramente está intentando decir otra cosa. Intentemos descifrar el mensaje que Luis quiere comunicarnos, ¿no? Luis se va a la cama con Luisina. Bueno, a no ser que Luisina sea su mascota, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea un pariente de Luis, habitualmente uno entiende que lo que va a ocurrir en esa cama no tiene que ver con dormir, ¿no? Entonces, cuando decimos que uno tiene miedo de ir a la cama, puede llegar a malinterpretarse, ¿no? Yo digo que las personas pueden llegar a tener miedo de que llegue el momento de irse a la cama, de que llegue el momento de dormir, porque quizás vos decís, tengo miedo de que llegue el momento de ir a la cama. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Porque me da vergüenza presentarme desnudo ante otra persona, porque qué sé yo, tengo dificultades para mantener relaciones sexuales, no sé, lo que fuera. Siempre y cuando esa expresión se utilice con su otro significado, ¿no? Ya sabemos que el idioma español tiene varios significados para la misma palabra. Y además tiene 250.000 palabras, porque cada una de esas palabras tiene sinónimos. El problema, más allá de los sinónimos que hacen que el idioma sea infinito, el problema radica en la cantidad de significados que tiene una misma palabra, e incluso la cantidad de significados que puede llegar a tener una misma frase. Uno es el significado literal y los otros son significados que tienen que ver con diferentes acepciones que tiene cada palabra o cada frase. Por lo menos la mayoría. La mayoría de las palabras en español tienen diferentes significados que tienen que ver incluso con el contexto, incluso con las personas involucradas. Hay que andar explicando todo. Uno no puede hablar en español y ser entendido por alguien que no hable ese idioma de forma nativa sin tener que andar explicando exactamente qué es lo que quiere o tiene que decir. En fin, vamos a enviarle un abrazo muy grande a Valnek, vamos a enviarle un abrazo muy grande a todas las personas que ahora mismo están en México, a todas aquellas personas que ahora mismo están comiendo tacos en México, incluso a todas aquellas personas también que están comiendo quesadillas. Es raro que alguien esté comiendo tacos en México escuchando este podcast, ¿no? Pero puede ser, qué sé yo. Puede ser que, por ejemplo, en un restaurante que vendan tacos,
por los parlantes del lugar, en vez de sonar música, suene este podcast, ¿no? ¿Qué sé yo? Había un dueño de un restaurante que cuando quería ahuyentar a sus clientes, a sus comensales, les ponía este podcast por los parlantes del lugar. Yo, lejos de molestarme esta situación, celebro cada uso diferente que tiene este podcast. ¿Por qué? Porque alguno me dirá, y bueno, utilizaba tu podcast para ahuyentar a las personas. Eso significa que tu podcast es una porquería y las personas no quieren escucharlo. Bueno, no. No, ahora yo te voy a contar exactamente por qué utilizaba este podcast mi amigo el restauranero. ¿No? Mi amigo el restauranero era una persona que obviamente era dueña de un restaurante. Bueno, no es tan obvia la referencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Un restauranero puede ser una persona dueña de varios restaurantes, o restaurantes, o restaurantes. También existía la posibilidad de llamarlo el restaurantero. Pero a mí no me gustaba decirle el restaurantero porque me sonaba a restaurador, ¿no? Restaurantero me sonaba a que estaba restaurando, no restauranteando. ¿Se entiende? Ahora, vos me dirás, ¿por qué lo llamabas así? En principio porque yo no conocía el nombre. Y a mí me da como vergüenza averiguar el nombre de las personas. Si yo me lo olvido, intento no preguntarlo porque siento como que la otra persona puede malinterpretar mi pregunta. No la pregunta, sino la causa que lleva a la pregunta. Y no tampoco malinterpretar, sino como que le puede caer mal. ¿Se entiende? O sea, si yo voy y le pregunto el nombre, el tipo por ahí me dice, yo ya te lo dije, ¿no? Si no te lo acordás, es porque no te interesó demasiado nuestra conversación, no te interesa demasiado mi nombre, o incluso no me prestaste demasiada atención en el momento en el cual te lo estaba diciendo. Y no es necesariamente así. ¿Qué sé yo? Uno puede olvidarse los nombres de las personas, más aún cuando recién las conoce, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo a este hombre lo conocí, supe su nombre, y luego al otro día ya me lo había olvidado. Sin embargo, continué manteniendo relación con él. Y nunca se lo pregunté, ya ahora lo conozco hace 15 años. Y no sé cómo se llama. Vos me dirás, bueno, le podés preguntar el nombre a alguien. No, tampoco. Tampoco, porque eso sería como, de alguna forma, mostrar mi debilidad, ¿no? Ante otras personas. Sin tener miedo a que otras personas me juzguen, ni mucho menos. Yo puedo preguntarle a algún tipo de amistad o vínculo en común que tengamos con el restauranero, ¿cómo es el nombre? ¿No? ¿Cómo es el nombre del restauranero? En principio, las personas, las amistades, los vínculos que tenemos en común, seguramente no saben que yo lo he bautizado el restauranero. De hecho, utilizo ese apodo, ese adjetivo, quizás inventado, quizás no, solamente en la intimidad. Y no es que esté haciendo el amor con alguien y empiece a hablar del restauranero, ni mucho menos. Tampoco esto significa que yo tenga intimidad con el restauranero. No. No me imagino tampoco, ¿no? Teniendo sexo con una señorita y empezar a hablarle del restauranero. Ya el adjetivo que yo utilizo para calificarlo, ya es un adjetivo que excita poco, ¿no? Ya es un adjetivo que, ya de solo pronunciarlo, ya
es como que la excitación se desvanece. Por eso me cuido de no hablar del restauranero mientras estoy teniendo sexo. Ocurre que, bueno, qué sé yo, muchas veces se cruza el restauranero por mi cabeza cuando estoy teniendo sexo con alguien. Y vos me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué pensás en el restauranero en ese momento? ¿No? ¿Le querés dar al restauranero? No, no le quiero dar al restauranero. Ocurre que yo cuando estoy haciendo el amor, muchas veces pienso en muchas cosas. Me cuesta concentrarme. Discúlpenme, eh, señorita, si ahora mismo usted, que estuvo anoche conmigo, está escuchando esto, pero no es culpa suya, ¿no? Es pura y exclusivamente culpa mía. De hecho, es culpa de mi mente. Ustedes saben que yo hablo siempre de la mente y cuento que la mente se maneja por sí misma. La mente tiene autonomía. Se maneja sola y es difícil poder decirle qué es lo que tiene que hacer e incluso cuándo lo tiene que hacer. Entonces, si la mente se le ocurre pensar en, no sé, en una serie de Netflix, cuando estás haciendo el amor con alguien, esto no significa que no te esté interesando la actividad que estás desarrollando, sino que es una actividad como cualquier otra y uno puede desconcentrarse cuando está realizando cualquier tipo de actividad. Incluso puede ser que haya personas que no se desconcentren y haya otras que sí, independientemente de con quién estés compartiendo esa actividad. ¿Se entiende? O sea, no hay una relación directa ni con el restauranero ni con la persona que esté en ese momento compartiendo la actividad conmigo. El problema lo tengo yo y mis distracciones y mi mente incontrolable, como quien dice. De hecho, yo pienso que la mente de todos es incontrolable. Pero bueno, qué sé yo. Hay personas que pueden concentrarse mejor y su mente no divaga o no vuela por otros lados en el momento en el cual tiene que estar concentrada en algo. Depende en realidad, ¿no? No es que todo el tiempo me desconcentre, no es tampoco que siempre sea algo malo, ¿no? Desconcentrarse e irse por un momento del lugar en el cual estás. Y no es que esté yo haciendo el amor con alguien y me pare y me vaya. No, o sea, digo, irse mentalmente. Salir del lugar en el cual uno está por una fracción de segundo y volver. Hay personas a las cuales no les pasa, pero hay otras a las que sí nos pasa. Y no tiene que ver con un deseo, sino que, reitero, tiene que ver con una decisión de la mente, de cada uno. Y vos me dirás, bueno, entonces la tuya es incontrolable y la mía no tanto. No, la tuya también es incontrolable. Ocurre que la tuya decide quedarse ahí. Porque le interesa más quedarse ahí. Quizás a mí me interese más salir un momento. O aprovechar el tiempo. Quizás, qué sé yo. Como es una cosa casi mecánica, ¿no? Lo veo casi como... No como una pérdida de tiempo, sino como que, bueno, mientras estoy haciendo esto, podría ir adelantando y pensando en lo que tengo que hacer mañana o pensando en lo que tengo que hacer después. No lo sé, no lo sé, no es algo que yo haga a propósito. ¿Viste cuando se habla de la creatividad, de que se nos ocurren quizás muchas ideas cuando estamos desarrollando una actividad que la hacemos casi de forma instintiva? No sé, nos estamos bañando, estamos lavando los platos, estamos manejando. Y allí la creatividad se despliega
¿Por qué? Porque estamos desarrollando una actividad que no necesita de una atención mental plena. O sea, es algo que ya hacemos casi por inercia, ya hacemos instintivamente. Entonces tenemos memoria RAM libre para pensar en otras cosas. Bueno, yo a veces cuando tengo memoria RAM libre, hago lo mismo, ¿no? Pero mi mente decide hacerlo no solamente en el momento en el cual me estoy duchando, en el momento en el cual estoy acicalando los platos, sino, qué sé yo, en cualquier momento. En fin, yo tenía un amigo que era restauranero, ¿no? Y reitero, no sabía su nombre. Poco importa el nombre del restauranero. Lo que sí importa es por qué restauranero y no restaurantero. Aparte, restaurantero me suena a bailantero. No sé por qué. Y la actividad que tenía mi amigo el restauranero no tenía nada que ver con la bailanta. Era un negocio en el que la música aparecía, pero solamente por los parlantes, ¿no? No era un lugar donde se podía cenar y bailar, por ejemplo. No era ni siquiera un lugar que tuviese cena show. Hay algunos lugares que tienen la posibilidad de ir, comer y presenciar un show. Bueno, mi amigo el restauranero intentó alguna vez incluir un show como para lograr la asistencia de más clientes, ¿no? Como para lograr que haya más clientes que asistieran al lugar a comer. Y después se dio cuenta que no, que lejos de que asistan más clientes para ver el show, asistían menos. ¿Se entiende? O sea, mi amigo el restauranero, vamos a intentar empezar por el principio y no darte un montón de datos que no sirven para nada. Bueno, de hecho la mayoría de los datos que te estoy dando ahora no sirven para nada, porque el nudo, como quien dice, la parte más importante de la historia tiene que ver con el momento en el cual el restauranero ponía este podcast por los parlantes del lugar para que la gente se fuera, ¿no? Y la gente no se daba cuenta. De hecho, seguramente mi amigo el restauranero entenderá que este episodio en particular no lo puede poner en los parlantes del restaurante, porque él sigue haciendo lo mismo, pero no puede poner este episodio porque en este episodio estoy hablando de él. Entonces, quizás alguna persona se puede llegar a avivar, ¿no? Se puede llegar a dar cuenta que el restauranero tiene estas costumbres que, si bien no tienen nada de malo, incluso el restauranero no está haciendo nada ilegal, bueno, es una jugada un poco tramposa, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. El restauranero abrió su primer restaurante allá por el año 1986, creo. En realidad no lo sé con exactitud. Así como no sé con exactitud su nombre, no sé en realidad hace cuánto que tiene participación en el rubro. Pero sé que está hace muchos años haciendo lo mismo. Empezó con un pequeño restaurante y hoy tiene un restaurante un poquito más grande. O sea, no es que haya progresado mucho. ¿Sabes por qué no progresó mucho? Porque mucho no le interesa la profesión, mucho no le interesa expandirse. Es un tipo de quien podríamos aprender algunas cosas y dejar de lado otras, ¿no? Es una persona que como que no se molesta demasiado en hacer crecer su negocio. ¿Pero por qué? Porque
no es un hombre que sea muy avariento, como quien dice, ¿no? La avaricia no es un pecado capital que pueda asociarse con mi amigo el restauranero. Algunos confunden la falta de avaricia con la mediocridad. Algunos confunden las pocas ganas de crecer con como quien dice, una pereza o incluso con pocas ganas de trabajar. ¿Se entiende? Incluso juzgan a mi amigo el restauranero porque no se preocupa por crecer, porque ha tenido la oportunidad de expandir su negocio y nunca le ha interesado. De hecho, tampoco nunca se ha preocupado. Nunca lo has visto hacer nada, ni siquiera llevar ninguna estrategia adelante que tuviera que ver con hacer crecer su negocio, con expandir su negocio. Vos me dirás, bueno, quizás no lo hace por sí mismo, pero cuando se le pasan oportunidades por delante las aprovechan. No, tampoco. No aprovecha ninguna de las oportunidades que se le pasan por delante. Y vos me dirás, bueno, qué sé yo, quizás es medio tonto. No. Es una persona muy inteligente y de hecho se comporta de esa forma adrede. Qué sé yo, una vez tuvo la oportunidad de ampliar su negocio, pero ampliar en el sentido literal de la palabra. O sea, tuvo la oportunidad de hacer su restaurante un poco más grande. ¿Por qué? Porque se vendía el local de al lado. Y con solo comprar el local de al lado y tirar la pared que los dividía, ya podría haber duplicado el lugar que él tenía para ubicar las mesas y de esa forma duplicar la cantidad de clientes, ¿no?, que él podía recibir por noche. Sin embargo, no le interesó. Y no solamente no le interesó, sino que además declinaba cualquier propuesta que tuviera que ver con lo mismo. O sea, él se negaba a cualquier proposición que pudieran llegar a hacerle para que su negocio creciera. Pero él tenía una razón para declinar estas ofertas y estas propuestas e incluso para justificarse ante sus amistades y sus familiares que le recriminaban, ¿no?, su falta de expansión y le decían, che, restauranero, a ver, cuando abrís otra sucursal, ¿no ves que tenés el local lleno y se queda mucha gente afuera y qué sé yo, si comprases el local de al lado podrías meter más gente, si aceptaras las proposiciones de otros empresarios que quieren abrir franquicias de tu local en otros lugares del país, bueno, también podrías ampliar tu negocio y ganar más dinero. Las propuestas abundaban, muchas personas se habían acercado al restauranero para ofrecerle negocios e incluso las propuestas iban creciendo porque al principio eran propuestas esporádicas, ¿no? Pero a medida que el tiempo iba pasando, las propuestas iban siendo cada vez más serias e incluso iban siendo cada vez más. Cada vez más personas se le acercaban para hacerle propuestas. E incluso llegó un momento en el cual mi amigo el restauranero tenía tanta fama de no aceptar propuestas y de no querer que su negocio crezca, que aquellas personas que se acercaban a él para proponerle algo, competían entre ellas.
todas aquellas personas que tenían una propuesta para el restauranero competían e incluso apostaban para ver cuál de esas propuestas el restauranero aceptaría. O sea, ganaba el que pudiera convencer al restauranero, ¿no? De hecho, se había creado toda una cosa en internet medio paralela, medio oculta también a ojos del restauranero, que consistía en apostar dinero en una especie de pozo común y a partir de allí, el que lograra convencer al restauranero se llevaría todo el dinero del pozo. ¿No? Las reglas eran muy simples, no había mucha vuelta en ese sentido. Todo aquel que quisiera participar debería aportar una determinada cantidad de dinero al pozo, ¿no? Era un pozo que estaba incluso administrado por un escribano público. Apostaba una determinada cantidad de dinero y de alguna forma intentaba convencer al restauranero. Si no podía hacerlo, bueno, el dinero obviamente lo perdía y de alguna forma empezaba a ser parte del pozo. Si en algún momento alguno de los apostadores tuviera éxito, se llevaría todo el dinero que estaba allí en el pozo, ¿no? Al principio, obviamente, el pozo aumentó muy esporádicamente, pero luego empezó a aumentar muy rápido. Al principio solamente eran un par aquellos que aportaban, eran siempre los mismos, eran 3 personas que tenían la idea de ampliar el emprendimiento del restauranero, tenían la idea de crear otro restaurante en principio, otro restaurante en la misma ciudad. Luego existía también la posibilidad de abrir más franquicias en el resto del país, como te contaba hace un ratito, y también la propuesta más osada quizás era aquella que le ofrecía al restauranero abrir, aunque sea una franquicia en el exterior. Existía la posibilidad de abrir un restaurante con la marca del restauranero en el exterior. Pero claro, el restauranero no quería saber nada con esto, es por eso que se había organizado esta especie de competencia paralela y oculta a los ojos del restauranero, porque ellos publicaban toda su actividad en redes sociales y demás, compitiendo para ver quién era capaz de convencer al restauranero. Y esa persona, además de llevarse, ¿no?, la posibilidad de tener una sucursal del restaurante, se llevaría el pozo que había allí conformado por todas las apuestas fallidas de todas las personas que le habían ido con propuestas al restauranero y este no las había aceptado. Sin embargo, reitero, 2 cosas podemos aprender acerca del restauranero. En principio, podemos hablar de una moraleja quizás contraria, ¿no? O sea, no hagas lo que hacía el restauranero. Si tienes la posibilidad de crecer o, querido emprendedor, hazlo. No pierdas el tiempo y no dejes pasar las oportunidades. Pero por otro lado, también la actitud del restauranero era una actitud totalmente entendible. El restauranero no quería más dinero. El dinero que tenía le alcanzaba para vivir muy bien, o por lo menos para vivir como él quería. Y el restauranero valoraba muchísimo más otros aspectos de la vida, vamos a decirlo así.
¿A qué me refiero con esto? A que el restauranero no quería ampliar su negocio porque él sabía que si ampliaba su negocio, eso le demandaría más tiempo de trabajo y él no quería estar trabajando más tiempo. Él con el dinero que ganaba ya se arreglaba y él no quería ganar más dinero porque sabía que el hecho de ganar más dinero seguramente traería consigo una disminución de su tiempo libre. O sea, si él ampliaba su negocio, seguramente iba a necesitar más tiempo para ocuparse de esa ampliación del negocio. Y él no quería, él quería tener más tiempo libre. Es por eso que hace un ratito dije que la avaricia no estaba dentro de los pecados capitales que podríamos atribuirle al restauranero. Obviamente que los empresarios, o todos aquellos en realidad, porque había también personas que no eran empresarios, que también se acercaban al restauranero a hacerle propuestas solamente con la intención de terminar ganándose el pozo, ¿no? Que no tenían ninguna intención de poner ningún tipo de negocio. De hecho, no eran empresarios. De hecho, ni siquiera se dedicaban al rubro gastronómico. Simplemente eran personas que querían ganarse el pozo. Veían como muy fácil ganar el dinero. Hasta que se enfrentaban al restauranero, ¿no? Han llegado a querer tentarlo con varios miles de millones de dólares. Pero nada le movía la aguja al restauranero. Estas personas, que eran una especie de cazarrecompensas, ¿no? Y que querían convencer al restauranero y que veían muy fácil la posibilidad de convencerlo, pensaban que era una cuestión de dinero, ¿no? Pensaban que podrían convencer al restauranero solamente ofreciéndole más dinero. Entonces, querían, como quien dice, anotarse para poder participar, apostaban allí, dejaban su dinero en el pozo, convencidos de que podrían ganar solamente ofreciéndole más dinero al restauranero, porque pensaban que las proposiciones anteriores habían sido rechazadas justamente porque no contaban con una cantidad de dinero que fuera atractiva para el dueño del restaurante. Sin embargo, no entendían que el problema no era ese, no entendían que el restauranero no quería más plata. El restauranero solamente quería tener tiempo libre, solamente quería disfrutar de su vida y trabajar lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable para cubrir sus necesidades, ¿no? No estoy diciendo que haya un estándar acerca de cuánto debemos trabajar los seres humanos. Simplemente cada uno tendrá un pensamiento diferente acerca de cuánto dinero necesita o una situación económica diferente. Y a partir de allí uno decidirá cuánto quiere trabajar, ¿no? Si quiere trabajar tanto como para satisfacer esas necesidades o si quiere trabajar aún más como para ampliar su negocio y ganar más dinero. Ahora, pongámonos a pensar, ¿para qué uno querría ganar más dinero del que puede gastar? Además, sacrificando ¿qué? ¿No? Sacrificando algo muy importante, que es el tiempo. Sacrificando el tiempo libre que uno puede llegar a tener como para poder hacer lo que uno quiera, ¿no? Ese tiempo libre incluso es más importante y más valioso que cualquier cantidad de dinero que podamos ganar utilizando ese tiempo. Incluso esta situación termina siendo como una especie de bola de nieve, ¿no? Porque a su vez, cuanto más ampliamos nuestro negocio para ganar más dinero, más debemos ocuparnos, más debemos trabajar y más tiempo debemos invertir en el negocio. Esto el restauranero lo tenía muy claro. Él sabía que si bien ampliar su negocio podía traerle más dinero, sabía que
el dinero no vendría solo y habría que ocuparse más horas del negocio. Habría que ocuparse más tiempo del que habitualmente él utilizaba para ocuparse del negocio. Entonces, él ampliaría su negocio, sí, ganaría más dinero, sí, pero ¿para qué? Porque quizás no tendría tiempo de utilizarlo, quizás tendría menos tiempo para utilizarlo. O sea, ¿de qué sirve ganar dinero para irme de vacaciones si no tengo siquiera el tiempo para irme de vacaciones? Al final, bueno, nadie pudo convencer al restauranero para que ampliara su negocio. El restauranero continuaba con su localcito pequeño, pero como era un lugar que se había ya creado una fama de lugar, como quien dice, impostergable. Bueno, no sé si impostergable, no es la palabra exacta, no es la palabra que yo quería utilizar. Era como una cita obligada, ¿no? Era el restaurante de mi amigo el restauranero, estaba, como quien dice, considerado el mejor lugar de la ciudad para poder comer. Esto obviamente generó, en consecuencia, un crecimiento de la imagen del restaurante y, en consecuencia, de la imagen del restauranero, muy meteórico, vamos a llamarlo así, ¿no? Es como que la calidad de la comida, e incluso lo rica que era la comida, le creó una fama al restaurante y, en consecuencia, a su dueño, muy importante en muy poco tiempo. Tanto creció su fama que el local en el cual se ubicaba el restaurante, en el local en el cual el restauranero había puesto su casa de comidas, empezó a quedarle chico muy rápido. Y allí es a donde habían aparecido los inversores, los empresarios. Allí fue donde crearon esa especie de pozo de apuestas para ver quién lo convencía para ampliar el restaurante. Allí fue donde apareció la posibilidad de comprar el local de al lado y de empezar a ampliar el restaurante. Y bueno, y allí fue donde empezaron las negativas, ¿no?, del dueño del restaurante. Pero empezó a quedarle chico, la fama fue creciendo hasta el punto tal de que toda la ciudad se había interesado por ir a comer a ese pequeño restaurante. Esta fama originó que los clientes que aparecían por noche, porque era un restaurante que solamente abría de noche, los clientes que aparecían de noche no tuvieran su lugar asegurado en el restaurante. O sea, el restaurante era muy chico y aparecía mucha más gente de la que entraba físicamente. Esto generaba que muchas personas se quedaran afuera. Y esto generaba que las personas, lejos de irse a su casa, se quedaran esperando un lugar disponible. Al principio eran 1 o 2 personas, pero con el paso del tiempo, el lugar empezó a estar lleno durante todas las noches. Y todas esas noches se originaba una fila fuera de personas que se ubicaban allí para ver si tenían la posibilidad de ingresar a comer. Formaban fila afuera esperando a que alguna mesa se liberase. La mayoría de las noches, incluso la mayoría de las personas que estaban haciendo la fila, no llegaban a entrar.
la mayoría de las noches, las personas que estaban allí haciendo la fila debían volverse a casa sin nada, sin haber conseguido ingresar al restaurante. Y obviamente con la panza vacía, ¿no? Obviamente con hambre. Esto generaba otro problema, que es que las personas que iban a hacer fila allí fuera del restaurante para poder comer allí, no tenían un plan B, ¿no? Es como que no habían dejado nada de comida en su casa. Entonces, cuando ocurría esto, que iban, se ponían a hacer la fila afuera y pasaba toda la noche y el local cerraba y ellos no habían logrado entrar, volvían a su casa y se morían de hambre porque en su casa no había nada para comer. Esto originó que en el pueblo en el cual mi amigo el restauranero tenía su local de comidas, las personas empezaran a enflaquecer, las personas empezaran a adelgazar, las personas empezaran a bajar de peso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ir a comer al restaurante de mi amigo el restauranero. Reitero, la fama que él se había hecho y las ganas nulas de ampliar su capacidad física hacían que el local se llenara de gente todas las noches y que mucha gente se quedara afuera. Y que se quedara afuera haciendo fila, como te dije recién. Y que no tuvieran un plan B, porque iban a hacer fila fuera del restaurante y si llegaba la hora del cierre y ellos no habían podido entrar, tenían que irse a su casa con las manos vacías, con la panza vacía, y en su casa no había comida porque ellos no habían tomado la precaución de comprar comida por si no puedo entrar al restaurante. Así que esa noche se quedaban sin comer. Y vos me decís, pero no había otro restaurante. Sí, había otros restaurantes, pero tal era la fama del local de mi amigo el restauranero, tal fue el éxito del restaurante de mi amigo el restauranero, que todos los otros restaurantes tuvieron que cerrar. Porque nadie iba a comer a los otros restaurantes. Todas las personas del pueblo se agolpaban fuera del restaurante de mi amigo el restauranero. El local de mi amigo el restauranero empezó a robarles, de alguna forma, los comensales a los otros restaurantes, pero en realidad nadie pudo nunca quejarse ni decir nada porque mi amigo el restauranero ni siquiera había hecho alguna publicidad ni tampoco había puesto en marcha ninguna estrategia de marketing como para poder robarle, entre comillas, los comensales a los otros restaurantes. Simplemente los comensales, por decisión propia, elegían ir a hacer fila afuera del local de mi amigo el restauranero y no elegir otros restaurantes. En consecuencia, reitero, los otros restaurantes terminaron cerrando. Mi amigo el restauranero tenía siempre el local lleno, con un montón de gente afuera esperando. Gente que no tenían dónde ir a comer y gente que empezó a adelgazar. Gente que la mayoría de las noches no comía, ¿no? Y esto nada tiene que ver con lo comía. Si bien era, qué sé yo, común ver personas con abanico fuera del local, nada tenían que ver con el grupo lo comía. Estos eran no comía, al revés. Bueno, al revés no, digo, parecido, ¿no? Estos eran no comía. No comían. Las personas del pueblo no comían, no cenaban. Era raro ver cómo el pueblo iba enflaqueciendo de a poco. Y nadie se daba cuenta. Al principio las personas adelgazaban, como los chinos quedaban flaquitos. Las personas adelgazaban y nadie se daba cuenta, pero después empezaron a darse cuenta.
De hecho, hubo un relevo de la ONU en el pueblo de mi amigo el restauranero y detectaron que se había convertido en el pueblo menos pesado del mundo. Y esto no tenía que ver con la poca cantidad de habitantes que había en el pueblo, porque si no, claro, es fácil, ¿no? Uno dice, bueno, los lugares que tienen pocas personas pesan menos, ¿por qué? Porque hay menos personas, entonces menos cantidad de personas, menos peso. No, 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 o sea, esto tenía que ver con un índice de masa muscular calculado sobre la cantidad de habitantes. Las personas iban enflaqueciendo cada vez más por culpa, vamos a llamarle, de mi amigo el restauranero, sin que mi amigo el restauranero hubiese hecho nada, e incluso sin siquiera que mi amigo el restauranero se enterase de que las personas estaban enflaqueciendo por su culpa. Hubo un momento en el cual mi amigo el restauranero se empezó a preocupar por las personas que estaban afuera haciendo fila, porque, qué sé yo, había personas que estaban noche tras noche allí fuera esperando a que se liberase una mesa y nunca se liberaba una mesa. Las personas que iban a comer se quedaban mucho tiempo, horas y horas allí en el restaurante, incluso después de haber comido. Entonces mi amigo el restauranero implementó una posible solución a este problema que consistía en una especie de alarma, ¿no? En una especie de alarma. Si la persona pasaba más de 10 minutos sin comer, sonaría una especie de alarma y esa persona debería abandonar la mesa. Esto lo hacía no porque estuviera en contra de las personas que estaban sentadas comiendo ni las quisiera echar, pero tenía que buscarle una solución para poder darle de comer a toda la población que estaba afuera del restaurante haciendo fila, todos aquellos que pasaban los inviernos más crudos, ¿no? Con mucho frío, allí fuera esperando a que se liberara una mesa. Entonces, a mi amigo el restauranero la situación le daba lástima. Entonces dijo, bueno, hay que solucionar esto de alguna forma. El que no come, afuera. Libera la mesa y puede entrar alguien más. Pero no resultó. O sea, lo que resultó de esto es que la gente comía más. Y las personas del pueblo empezaron, como quien dice, a dividirse. Tácitamente estaban divididas y vos las mirabas por la calle y te dabas cuenta quién era quién. Las personas que habían logrado comer alguna vez en el restaurante de mi amigo el restauranero estaban gordas. Y después tenías a los otros desnutridos, cada día más flacos, porque de noche casi nunca comían. ¿Por qué no comían? Y bueno, otra vez. Porque querían entrar a comer al restaurante, no podían, y cuando volvían a su casa se daban cuenta que no tenían un plan B, que no tenían ninguna otra comida, entonces se quedaban sin comer esa noche. Por eso crearon el famoso grupo No Comía, ¿no? Allí, a propósito, teniendo en cuenta la situación y la fama del grupo Lo Comía allá por los años 90, ¿no? Entonces, esto originó que hubiese, reitero, gente gorda y gente flaca por la calle. ¿Por qué? Porque como sonaba la alarma, cada vez que pasaban más de 10 minutos sin que alguien comiera, las personas, para no tener que abandonar la mesa, volvían a pedir algún otro plato, volvían a pedir más comida. Entonces terminaban comiendo de más. Eso generó que las personas que estaban allí dentro del restaurante terminaran comiendo de más, engordando, y las personas que estaban fuera enflaqueciendo. Entonces era como un pueblo binario, ¿no? Y porque afuera eran todos casi ceros y unos.
¿no? Uno era la persona flaquita, la que no comía, la que nunca había podido entrar al restaurante, y el 0 era el gordo, el que ya había podido entrar al restaurante, pero que seguía pidiendo comida porque no quería que lo echaran. No quería abandonar la mesa una vez que habían pasado los 10 minutos. Entonces, mi amigo restauranero empezó a implementar la escucha del podcast en el restaurante, ¿no? Ya que las personas no querían abandonar la mesa, empezó a poner el podcast en los parlantes del restaurante. ¿Esto qué originaba? Que la gente, después de comer, ¿no? El mal del puerco, esto sumado a que se escuchaba el podcast a través de los parlantes, a la gente le daba sueño y se iba. Era la única forma de que la gente se fuera. Se liberaban las mesas y entraban los que estaban afuera, pero el podcast seguía sonando. Entonces, a los que entraban también les daba sueño y ya no les daba ganas de comer. Así que también se iban. Es como que fue una solución demasiado fuerte, como quien dice, la dosis fue demasiado fuerte porque las personas que estaban comiendo allí a una determinada hora empezaban a escuchar el podcast y les daba sueño. Pero a los que entraban también les daba sueño. Es como que por intentar solucionar un problema terminó generando otro. Por intentar liberar las mesas para que entraran los que estaban afuera, lo que terminó logrando mi amigo el restauranero fue que los clientes se fueran, pero que los nuevos no entraran. O entraban, pero estaban un ratito y ni siquiera llegaban a pedir la comida, que ya les daba sueño y se iban. ¿Por qué? Porque estaban escuchando este podcast. La demanda del local empezó a bajar, las personas empezaron a comer en sus casas, los flaquitos empezaron a engordar, los que estaban gordos empezaron a adelgazar, todo se normalizó de alguna forma. Empezaron a abrir nuevamente otros restaurantes y mi amigo el restauranero, por una cuestión de códigos, por no querer él dejar de reproducir el podcast en su restaurante, terminó cerrándolo. Terminó por arruinar su negocio. Yo no estoy queriendo decir que este podcast haya sido el causante de que mi amigo haya renunciado a su negocio y su negocio se haya fundido, como quien dice, y su negocio haya tenido que cerrar. El problema allí fue que mi amigo restauranero tenía muchos códigos, entonces él decía, no, yo le decía, bueno, tenés que dejar de reproducir el podcast. Y él me decía, no, ¿cómo voy a dejar de reproducir el podcast? Es tu podcast y yo no lo voy a sacar porque yo tengo códigos. No voy a sacar tu podcast de mi negocio. En mi negocio se reproducirá tu podcast porque de hecho me ha ayudado bastante. ¿A qué te ha ayudado? Le decía yo. Bueno, me ha ayudado a liberar las mesas. Sí, bueno, pero que los nuevos no entran tampoco. Tendrías que reproducirlo un ratito y cuando vienen los nuevos sacarlo y poner otra vez música de Ariana Grande, qué sé yo. No, dice, no, yo no me manejo así. Si yo pongo tu podcast, lo dejo porque yo soy un hombre de códigos y yo te debo respeto, me dijo alguna vez. Al otro día ya no lo vi, porque cerró el negocio y se fue quién sabe dónde, porque realmente nunca más lo pude encontrar. Una lástima, ¿no? Porque, qué sé yo, tenía un negocio próspero, pero se negó a ampliar los límites, a ampliar los horizontes de su negocio.
quizás fue una decisión sabia porque, qué sé yo, hoy no sé dónde estará, no sé dónde encontrarlo, no sé a qué se estará dedicando, pero seguramente tiene más tiempo libre, ¿no? Al no tener que estar atado al negocio. Esto significa que, bueno, como hablábamos promediando el episodio, hay distintas posturas acerca de lo que está bien y está mal. Y podríamos aprender dos cosas diferentes, ¿no? De esta historia. Podríamos decir, sé como el restauranero y no trabajes de más, aprovecha el tiempo y no te centres solamente en hacer dinero. Y por otro lado, podríamos decir, no seas como el restauranero, ¿no? Y ve las oportunidades de negocio y no las dejes pasar porque si no, luego corres el riesgo de quedarte sin nada, ¿no? En fin, esto sería una especie de elige tu propia aventura, ¿no? Incluso sería elige tu propia moraleja. Dulces sueños.